La Corte Suprema acaba de darse cuenta de que creó un monstruo. Fact. En una audiencia que parecía técnica, varios jueces se detuvieron en seco. No por lo que había pasado, sino por lo que podría pasar después. El caso gira en torno al despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, y a una pregunta incómoda. ¿Puede un presidente echar a cualquiera solo diciendo las palabras mágicas por causa? Fact. El gobierno de Trump dijo que sí, que no hace falta probar nada, que los tribunales no pueden revisar nada. Pero aquí está la contradicción. La Corte había empujado durante años para ampliar el poder presidencial y ahora está viendo el borde del precipicio. Fact. El juez Kavanaugh miró más allá de Trump y preguntó qué ocurre cuando llegue otro presidente, con otra agenda, usando exactamente la misma regla. Y esto no es abstracto. Si la Reserva Federal pierde independencia, lo primero que tiembla no es Washington. Eres tú, tus ahorros, tu 401k. Porque el verdadero riesgo de este caso no es quién gobierna hoy, es quién puede gobernar sin límites mañana. Y aquí es donde la historia da un giro que casi nadie vio venir. Lo que se debatía en esa sala no era solo un despido, era una prueba de hasta dónde puede estirarse el poder sin romperse. Fact. El argumento del gobierno fue simple y peligroso a la vez. Mientras el presidente diga por causa, la destitución es válida, aunque esa causa nunca se demuestre. No hay proceso, no hay revisión, solo palabra presidencial. Pero fíjate en el patrón, esto no aparece de la nada. Fact. La Corte ya había permitido que el Ejecutivo ampliara su control sobre agencias independientes, decisión tras decisión, caso tras caso, cada vez un poco más, cada vez con la idea de que el presidente actuará de buena fe. Ahora aquí está la pregunta incómoda que empezó a flotar en la sala. Si esta regla funciona para Trump hoy, ¿por qué no funcionaría para cualquier otro mañana? Fact. Kavanaugh lo planteó como un hipotético, pero nadie en la sala lo tomó como ficción. Un presidente demócrata, otra agenda, otra excusa, el mismo poder. Y ahí es donde el caso deja de ser sobre Lisa Cook, porque cuando una regla se escribe en la Corte Suprema, no se escribe para una persona, se escribe para todos los que vienen después. Y en ese punto exacto, algo empezó a romperse en el argumento del gobierno. La afirmación clave del gobierno era extrema. El presidente decide y nadie más puede cuestionarlo. Fact. El propio abogado del Ejecutivo sostuvo que los tribunales no pueden revisar la decisión y que basta con invocar por causa, sin pruebas, sin proceso, sin condena previa. No hay que demostrar fraude, no hay que ganar un caso, solo decirlo. Y aquí entra el detalle que cambió el tono de la audiencia. Fact. El despido de Lisa Cook se produjo después de que Trump publicara en redes sociales una acusación sobre un supuesto problema en una solicitud hipotecaria anterior a su llegada a la Reserva Federal. Ese fue el por causa, un post, una acusación, nada probado. Ahora observa lo que falta. No hubo investigación concluida, no hubo sentencia, no hubo verificación independiente. Fact. Aún así, el abogado del gobierno tuvo que presentarlo ante la Corte como si una discrepancia antigua fuera una amenaza grave para los mercados. Y nadie en la sala pareció comprar esa historia, porque el punto no era si la acusación era sólida. El punto era que con este estándar no necesita hacerlo. Y cuando la Corte entendió eso, empezó a mirar el caso con otros ojos. Lo que empezó como una discusión legal se convirtió en algo más inquietante. La normalización de un poder que antes habría sido impensable. Fact. Durante años, la Corte ha ido recortando las protecciones de las agencias independientes, permitiendo que el Ejecutivo gane control directo sobre instituciones diseñadas para resistir la política del momento. Paso a paso, caso a caso. Esto ya ha pasado antes y nunca termina donde empieza. Fact. La Reserva Federal existe precisamente porque los mercados no sobreviven a decisiones impulsivas desde la Casa Blanca. Por eso sus gobernadores no pueden ser despedidos libremente. Por eso existe el estándar de por causa. No como formalidad, sino como freno. Pero aquí está lo que se está normalizando. Que ese freno pueda vaciarse de contenido. Que por causa signifique lo que el presidente quiera que signifique ese día. Fact. Varios jueces parecían entender que una vez que ese estándar se debilita, no hay forma real de reconstruirlo después.
Y esto es lo verdaderamente peligroso. No el despido en sí, sino la idea de que se vuelva rutinario, que ya no sorprenda, que deje de sonar alarmante, porque cuando algo así se vuelve normal, el siguiente paso llega mucho más rápido de lo que la gente espera. Entonces apareció la contradicción que nadie podía ignorar. Fact. El gobierno insistió en que el sistema funciona porque la Corte debe asumir la buena fe del presidente. Esa fue la base del argumento. Si el presidente dice por causa, se presume que actúa honestamente. Punto final. Pero ahora compáralo con los hechos del caso. Fact. La causa invocada para despedir a Lisa Cook fue una acusación lanzada públicamente en redes sociales relacionada con una supuesta discrepancia en una solicitud hipotecaria anterior a su cargo en la Reserva Federal. No hubo proceso previo, no hubo conclusión judicial, no hubo verificación independiente antes del despido. Aquí está la grieta. En teoría, el estándar protege a la institución. En la práctica, basta una acusación no probada para vaciarlo por completo. Fact. El propio alegato del gobierno trató de presentar ese detalle antiguo como una amenaza grave para la estabilidad de los mercados. Y aún así, en la sala, nadie parecía convencido. Este es el momento que cambia cómo se ve todo. No estamos discutiendo si esa acusación es verdadera. Estamos viendo que ya no importa, porque si la Corte acepta este marco, la independencia de la Reserva Federal depende solo de la palabra de una persona. Y cuando eso se entendió, el caso dejó de ser defensivo y empezó a sentirse como una crisis en cámara lenta. Después de eso, todo empezó a moverse demasiado rápido. Fact. El caso llegó a la Corte Suprema a través del llamado Shadow Docket, un procedimiento de emergencia que evita un desarrollo completo del expediente. No hubo tiempo, no hubo audiencias extensas, no hubo un registro probatorio sólido antes de que la Corte interviniera. Fact, una jueza incluso preguntó por qué se estaba acelerando tanto un asunto que aún no había sido plenamente analizado. Pero la paradoja es esta. Esa urgencia fue creada por la propia Corte al tomar el caso de forma extraordinaria y emitir una suspensión inmediata. Primero corren, luego preguntan por qué todo está incompleto. Y mientras eso ocurría, otra presión se acumulaba en silencio. Fact. Los jueces dejaron claro que el problema no era solo legal, sino sistémico. Si los mercados perciben que la Reserva Federal puede ser remodelada a voluntad presidencial, la confianza se evapora. No gradualmente, de golpe. Ahora junta las piezas. Un estándar de por causa vacío, un proceso de emergencia, una institución clave para la economía global, todo al mismo tiempo. Esto ya no parece una disputa controlada, parece una situación que se acelera sola. Y la pregunta inevitable es, ¿qué pasa si esto no se detiene aquí? Aquí es donde el impacto deja de ser abstracto y se vuelve personal. Fact. La Reserva Federal no es un órgano simbólico. Sus decisiones influyen directamente en tasas de interés, inflación, empleo y en el valor de los ahorros de millones de personas. Cuando se cuestiona su independencia, no es un debate teórico, es una señal al mercado. Ahora míralo desde tu lado. Si los inversores creen que un presidente puede despedir gobernadores de la Fed por desacuerdos políticos, la percepción de estabilidad se rompe. Fact. Eso significa volatilidad. Significa nerviosismo. Significa decisiones tomadas con miedo en lugar de datos. Y cuando eso ocurre, no lo paga Washington primero, lo paga la gente común con hipotecas más caras, créditos más duros y ahorros que pierden valor. Aquí está el detalle inquietante. Nada de esto requiere que el presidente actúe mal mañana. Basta con que el sistema permita que lo haga. Fact. Ese es el riesgo que varios jueces parecían ver con claridad, incluso si no lo decían explícitamente. Así que este caso no trata de ideología. Trata de qué tan frágil es el piso bajo tus pies cuando una regla deja de ser una regla. Y una vez que ese piso se agrieta, el daño no avisa antes de sentirse. Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que mirar el sistema, no el escándalo. Fact. La doctrina que domina estos casos parte de una suposición cómoda. El presidente actúa de buena fe.
Esa suposición permite que la Corte delegue poder sin vigilar cada uso concreto. Funciona solo si quien lo ejerce respeta los límites no escritos. Pero aquí está el mecanismo real que quedó expuesto. Si la Corte dice no podemos revisar la causa, el incentivo cambia por completo. El presidente no necesita demostrar nada, solo necesita decirlo primero. Fact. Eso convierte el estándar de por causa en una herramienta política, no en una protección institucional. Y este no es un fallo del texto de la ley, es un fallo de diseño del sistema frente a un actor que empuja cada grieta hasta el límite. Fact. Durante la audiencia, los jueces parecían entender que la teoría legal no encajaba con la realidad que tenían delante, aunque el lenguaje formal no les permita decirlo así. Este es el punto incómodo que rara vez se dice en voz alta. Los sistemas no colapsan cuando alguien rompe las reglas, sino cuando las reglas permiten que se rompan sin consecuencias. Y una vez que eso ocurre, el siguiente movimiento ya no depende de la ley, sino del poder. Desde aquí, el camino se bifurca y ninguno es limpio. Fact. Una opción es que la Corte frene este caso de forma limitada, protegiendo a la Reserva Federal sin cerrar del todo la puerta a un poder presidencial más amplio en otras agencias. Sería una salida estrecha, casi quirúrgica, pensada para evitar un choque inmediato con los mercados. Pero existe el otro camino. Fact. Si la Corte acepta el estándar débil de por causa tal como lo plantea el gobierno, ese lenguaje no se queda en este caso, se convierte en precedente. Y los precedentes no preguntan quién está en el poder cuando se aplican, funcionan solos. Ahora imagina el siguiente movimiento, no mañana, pero tampoco dentro de décadas. Un nuevo presidente, otra crisis, otra excusa presentada como emergencia, el mismo argumento reutilizado, esta vez sin sorpresa, sin resistencia inicial, porque ya fue aceptado antes. Fact. Eso es lo que inquietaba a varios jueces cuando hablaban del futuro, no del presente. Y aquí está la sensación que flotaba en la sala, que el próximo paso ya se está formando, incluso antes de que éste se decida. Porque una vez que el poder se estira y no se rompe, la tentación no es retroceder, es volver a empujar. Y justo ahí es donde esta historia deja de mirar al pasado y empieza a apuntar directamente a lo que viene después. Al final, este caso no trata de Trump ni siquiera de la Reserva Federal. Trata de una idea mucho más simple y más peligrosa. Fact. Cuando una institución asume que el poder siempre se ejercerá de buena fe, deja de construir defensas reales y cuando esas defensas fallan, el sistema no colapsa de golpe, se desliza. La lección aquí es incómoda porque no tiene villanos claros ni soluciones rápidas. Una corte que quiso ordenar el poder terminó ampliándolo. Un estándar creado para proteger terminó siendo una invitación a vaciarlo y una institución diseñada para aislar la economía de la política quedó por un momento al borde de ambas. Aquí está la frase que lo resume todo. Las reglas que solo funcionan con presidentes responsables no son reglas, son apuestas. Y esta vez la Corte pareció darse cuenta de que había apostado demasiado. Lo que decidan ahora no solo definirá este caso, definirá qué tan fácil será el próximo y el siguiente, y el que venga cuando nadie esté mirando. Porque una vez que el poder aprende que no será detenido, no necesita gritar, solo necesita avanzar en silencio. Y si quieres entender cómo se construyen esos silencios y qué viene después de este, sígueme aquí. Esta historia no termina con una sentencia, apenas está entrando en su fase más peligrosa.